¿Has sentido alguna vez que el sufrimiento te habita como una sombra persistente, como un inquilino que nunca paga su renta pero ocupa el espacio más valioso de tu ser? La mayoría de las personas viven en un estado de inconsciencia frente a su propio dolor, acumulando heridas que luego proyectan en el teatro exterior de sus vidas. Pero lo que pocos comprenden es que el sufrimiento no es un accidente cósmico ni un castigo divino, es un mensajero que llama insistentemente a la puerta de tu conciencia. El camino que te mostraré no es para los débiles de espíritu, pues, como decía Jung, todo real encuentro consigo mismo requiere sufrir intensamente. Lo que las filosofías modernas te han ocultado es que el verdadero proceso de liberación no consiste en evadir el dolor, sino en sumergirte profundamente en él hasta descubrir su núcleo transformador. Tu psique contiene no solo el veneno que te intoxica, sino también el antídoto que te liberará. Entre los pliegues de tu mente inconsciente yace dormido un potencial que solo el enfrentamiento con tu propio abismo puede despertar. Jung lo comprendió cuando afirmó: no hay árbol que crezca hasta el cielo sin que sus raíces desciendan hasta el infierno. Lo que te mantiene prisionero del sufrimiento es precisamente tu resistencia a confrontar la sombra que te habita, esa parte negada y reprimida que clama por ser reconocida e integrada. La sociedad moderna ha creado una falsa dicotomía entre el placer y el dolor, olvidando que ambos son las dos caras de una misma moneda existencial. Mientras sigas huyendo de tu sufrimiento, este se multiplicará en innumerables formas sutiles y persistentes. Como señaló Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. La pregunta no es cómo evitar el sufrimiento, sino cómo transformarlo en el combustible de tu propia evolución psíquica. Lo que estás a punto de descubrir no es una técnica pasajera ni un mantra vacío, sino un proceso de muerte y renacimiento psicológico. Tu individualidad auténtica, lo que Jung denominó el proceso de individuación, solo emerge cuando te atreves a atravesar el umbral del dolor consciente. Este viaje no promete ausencia de sufrimiento, sino una relación radicalmente nueva con él, donde cada dolor se convierte en el cincel que esculpe tu verdadero ser. El verdadero cambio comienza cuando dejas de identificarte con tu sufrimiento. Durante eones, la humanidad ha confundido el dolor con la identidad, creando así una prisión psíquica autoimpuesta. Jung observó este fenómeno con precisión quirúrgica. La base de toda enfermedad mental es la falta de voluntad para experimentar el sufrimiento legítimo. Observa cómo tu mente se resiste ferozmente a permanecer presente ante el dolor, cómo genera elaboradas estrategias de evasión, desde la adicción compulsiva hasta la intelectualización estéril. Esta resistencia, paradójicamente, es la que perpetúa tu ciclo de sufrimiento. El inconsciente colectivo, ese vasto océano psíquico que compartimos como especie, contiene patrones arquetípicos que determinan nuestra experiencia del sufrimiento. En cada episodio de dolor intenso, no es solo tu historia personal la que se activa, sino también la memoria ancestral de toda la humanidad. El arquetipo del herido, el mártir, el abandonado, todos ellos resuenan en las cavernas de tu psique, amplificando tu experiencia individual hasta dimensiones míticas. Es por eso que tu sufrimiento a veces parece desproporcionado, como si contuviera más dolor del que una sola vida podría justificar. El proceso de individuación, ese camino hacia la totalidad psíquica que Jung consideraba el propósito central de la existencia humana, requiere necesariamente el enfrentamiento con estos aspectos sombríos. La sombra, ese repositorio de todo lo que has negado, reprimido y considerado inaceptable en ti mismo,
contiene no solo tus aspectos negativos, sino también potencialidades creativas y vitales que han sido sacrificadas en el altar de la adaptación social. La integración de la sombra no es un proceso teórico, sino una alquimia psíquica que transforma el plomo del sufrimiento en el oro de la conciencia expandida. Tu resistencia al dolor tiene raíces profundas en el miedo primordial a la desintegración psíquica. La mente, en su intento de preservar la coherencia del ego, construye barreras defensivas contra cualquier experiencia que amenace su estructura. Sin embargo, como señaló Jung, en la aceptación de lo desesperado se encuentra el germen de la esperanza. Es precisamente cuando te permites sentir plenamente la desesperación, sin buscar escape ni consuelo prematuro, cuando descubres esa paradójica fortaleza que solo emerge en los momentos de máxima vulnerabilidad. La transformación psicológica auténtica opera según principios que contradicen la lógica lineal de la mente consciente. Jung entendió que la psique tiene su propia inteligencia autorreguladora que trasciende nuestra comprensión racional. Tu psique no necesita que la controles obsesivamente. Necesita que confíes en su impulso innato hacia la integración y la totalidad. El sufrimiento visto desde esta perspectiva no es un error en el sistema, sino un mecanismo de autocorrección, una señal de que aspectos fundamentales de tu ser están pidiendo reconocimiento y expresión. En el núcleo de todo sufrimiento persistente yace lo que Jung denominó complejos, esos nudos energéticos en la psique formados por experiencias traumáticas no procesadas. Un complejo actúa como un submundo autónomo dentro de tu psique, con sus propias cargas emocionales, memorias y patrones reactivos. Cuando algo en el mundo exterior activa un complejo, experimentas una reacción emocional desproporcionada, como si toda la historia de ese dolor estuviera condensada en el momento presente. La liberación del sufrimiento requiere identificar estos complejos, no para eliminarlos, sino para integrarlos conscientemente en la totalidad de tu ser. La sociedad moderna ha perdido los ritos de pasaje que tradicionalmente canalizaban el sufrimiento hacia transformaciones significativas. En las culturas ancestrales, el dolor no era un problema a resolver, sino un portal a atravesar. Los rituales de iniciación, las experiencias de muerte simbólica y renacimiento, todos ellos reconocían la función esencial del sufrimiento en el desarrollo humano. Sin estos contenedores rituales, el dolor moderno vaga sin propósito, convertido en patología en lugar de pasaje. Tu tarea es rescatar el aspecto iniciático del sufrimiento, viendo cada crisis no como un obstáculo a superar, sino como un umbral a cruzar. La relación con tu cuerpo es fundamental en este proceso. La somatización del sufrimiento, su manifestación en síntomas físicos, no es una falla, sino un mensaje de tu sabiduría corporal. Jung reconoció que el cuerpo es el vehículo de la individuación y que ignorar sus señales es perpetuar la división entre conciencia e inconsciente que genera sufrimiento. Aprende a escuchar el lenguaje simbólico de tus síntomas físicos, pues en ellos se expresan verdades psíquicas que tu mente consciente aún no puede formular. Tu sufrimiento contiene un núcleo de sentido que trasciende la causalidad personal. Como señaló Jung, el individuo es el único lugar donde puede producirse cualquier transformación real. La alquimia interior que convierte el sufrimiento en conciencia expandida no es solo un acto de sanación personal, sino una contribución al desarrollo de la conciencia colectiva. Cada vez que integras aspectos de tu sombra, no solo te liberas a ti mismo, sino que expandes las posibilidades de liberación para toda la humanidad.
La aceptación profunda del sufrimiento no es resignación pasiva, sino un acto revolucionario de presencia consciente. Jung escribió: el conocimiento solo existe a través del conocimiento del opuesto. Es en la tensión dinámica entre opuestos, luz y oscuridad, alegría y dolor, vida y muerte, donde emerge la chispa trascendente de la conciencia. Tu capacidad para mantener esta tensión sin colapsar hacia ninguno de los extremos es el verdadero arte de la transformación psíquica. Los sueños son mensajeros privilegiados en este proceso de transmutación del sufrimiento. El inconsciente utiliza el lenguaje simbólico de los sueños para comunicar aspectos de tu ser que permanecen inaccesibles a la conciencia ordinaria. Aprende a cultivar una relación receptiva con tus sueños, especialmente aquellos que generan incomodidad o perturbación. Son precisamente estos sueños negativos los que contienen las claves más valiosas para la integración de tu sombra y la liberación del sufrimiento crónico. Tu relación con el tiempo determina profundamente tu experiencia del sufrimiento. La mente atrapada en remordimientos sobre el pasado o ansiedades sobre el futuro multiplica exponencialmente su dolor. Jung observó que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo, la capacidad para habitar plenamente el presente, incluso cuando este presente contiene dolor, es el fundamento de toda transformación auténtica. El sufrimiento experimentado con plena presencia se convierte en el crisol de tu propia transmutación. El proceso de individuación, ese movimiento natural de la psique hacia la integración y la totalidad, no puede ocurrir sin el catalizador del sufrimiento consciente. Jung descubrió que la psique posee una inteligencia teleológica orientada hacia un propósito, la realización del ser. Este proceso no es lineal ni confortable. Implica confrontaciones periódicas con aspectos rechazados de uno mismo, con complejos no resueltos y con las proyecciones que han distorsionado nuestra percepción de la realidad. El sufrimiento, en este contexto, no es un obstáculo en el camino, sino el camino mismo. Los arquetipos, esas imágenes primordiales que habitan el inconsciente colectivo, moldean fundamentalmente tu experiencia del sufrimiento y tu capacidad para trascenderlo. El arquetipo del héroe, por ejemplo, representa la capacidad innata de la psique para enfrentar los desafíos del mundo interior y exterior. La resonancia con este arquetipo puede transformar tu experiencia de víctima pasiva del sufrimiento en protagonista activo de tu propia transformación. Sin embargo, la identificación inconsciente con cualquier arquetipo puede también amplificar tu sufrimiento hasta proporciones míticas, convirtiéndote en portador inconsciente de un drama transpersonal. La sincronicidad, ese principio acausal de conexiones significativas que Jung descubrió, ofrece una perspectiva reveladora sobre el sufrimiento. Las coincidencias significativas que aparecen en momentos de crisis no son meros accidentes estadísticos, sino manifestaciones de un orden más profundo que trasciende la causalidad mecánica. Cuando aprendes a percibir estas sincronicidades, descubres que el universo no es indiferente a tu sufrimiento, sino que responde a él con un lenguaje simbólico que revela conexiones ocultas entre tu mundo interior y el exterior. La inflación psíquica, ese estado en que el ego se identifica con contenidos arquetípicos, representa uno de los mayores peligros en el camino de la transformación. Jung advirtió sobre los riesgos de apropiarse prematuramente de insights espirituales sin el contrapeso de la humildad y el autoconocimiento. El sufrimiento puede actuar como un correctivo natural contra esta inflación, recordándote los límites de tu comprensión
y protegiéndote de identificaciones grandiosas, con energías arquetípicas que superan la capacidad integradora del ego, el principio de enantiodromía o la tendencia de cualquier posición extrema a convertirse en su opuesto, ilumina aspectos cruciales del proceso de transformación. Jung observó que cuando una actitud consciente alcanza un extremo unilateral, inevitablemente genera una reacción compensatoria desde el inconsciente. Es por eso que las personas que más vehementemente niegan su sufrimiento suelen ser visitadas por crisis que las obligan a confrontar precisamente aquello que han negado. La sabiduría consiste en reconocer estos movimientos pendulares de la psique y cultivar una posición más equilibrada que honre tanto la luz como la sombra. El temor. A la locura acompaña frecuentemente las fases más intensas de transformación psíquica. Jung mismo experimentó un periodo de confrontación con el inconsciente que lo llevó al borde de la psicosis. Sin embargo, comprendió que existe una diferencia fundamental entre la desintegración psicótica, donde el ego es abrumado por contenidos inconscientes, y la apertura controlada a la experiencia transformadora, donde el ego mantiene su función integradora mientras se expande para incluir aspectos previamente inconscientes. El sufrimiento consciente funciona paradójicamente como un ancla que te mantiene conectado con la realidad mientras exploras las profundidades de tu psique. La transformación auténtica requiere lo que Jung denominó la función trascendente, esa capacidad de la psique para crear un tercer espacio que trasciende la oposición entre pares de contrarios. No se trata de elegir entre sufrimiento y felicidad, luz u oscuridad, sino de cultivar una conciencia expansiva que pueda contener ambos. Los mandalas, esos símbolos universales de totalidad que tanto fascinaron a Jung, representan visualmente esta integración de opuestos alrededor de un centro unificador. Tu capacidad para sufrir conscientemente, sin fragmentarte ni disociarte, es precisamente lo que activa esta función trascendente en tu psique, la relación entre sufrimiento y creatividad revela dimensiones insospechadas del proceso transformador. Jung observó que toda creatividad contiene una dosis de sufrimiento que busca expresión y resolución. No es casualidad que los periodos de mayor crisis personal suelen preceder a las expresiones más auténticas de creatividad. El sufrimiento actúa como un disolvente de las estructuras rígidas de la personalidad, permitiendo que emerjan configuraciones psíquicas más fluidas y expresivas. La creatividad, en este sentido, no es un escape del sufrimiento, sino su transmutación en formas que expanden la conciencia colectiva. La dimensión espiritual del sufrimiento trasciende las explicaciones puramente psicológicas. Jung reconoció que el encuentro con uno mismo es, al principio, el encuentro con la propia sombra, pero esta es la puerta estrecha cuyo angosto pasaje amplía la perspectiva hacia la eternidad. El proceso de integración de la sombra y transformación del sufrimiento no es solo un acto de sanación personal, sino un movimiento hacia lo que diversas tradiciones han llamado iluminación, realización o despertar. La psique individual, en sus profundidades, se revela como inseparable del misterio cósmico que algunos llaman Dios. El aspecto ético de la transformación del sufrimiento no puede ser ignorado. Jung insistía en que la individuación tiene consecuencias sociales. Cuando integras consciente tu propio sufrimiento en lugar de proyectarlo, disminuyes la cantidad de dolor inconsciente que circularía a través de tus relaciones y de la sociedad en su conjunto.
En un mundo donde la mayoría de las personas están desconectadas de su propio sufrimiento, el acto de asumir responsabilidad por la propia sombra constituye una forma profunda de activismo psicológico que contribuye a la evolución de la conciencia colectiva. Los símbolos, esos puentes entre lo consciente y lo inconsciente, juegan un papel decisivo en la transformación del sufrimiento. A diferencia de los signos, que tienen un significado fijo y convencional, los símbolos vivos poseen una cualidad luminosa que activa dimensiones profundas de la psique. El sufrimiento no procesado tiende a expresarse en síntomas que son, en realidad, símbolos encriptados. Aprender a descifrar el lenguaje simbólico de tus propios síntomas, físicos, emocionales o relacionales, es una forma de alquimia psíquica que transmuta el plomo del sufrimiento inconsciente en el oro de la comprensión integradora. La relación entre ánima y animus, esos aspectos contrasexuales de la psique que Jung identificó, incide profundamente en tu capacidad para transformar el sufrimiento. El ánima, la dimensión femenina en la psique masculina, y el animus, la dimensión masculina en la psique femenina, actúan como mediadores entre la conciencia y el inconsciente. Un desarrollo desequilibrado de estos aspectos puede amplificar tu sufrimiento a través de proyecciones distorsionadas en tus relaciones más íntimas. La integración consciente de estas energías complementarias te permite acceder a una totalidad psíquica que trasciende las limitaciones de los roles de género convencionales. Tu relación con el sufrimiento está fundamentalmente determinada por lo que Jung llamó la actitud tipológica, ese conjunto de predisposiciones innatas que colorean tu percepción y respuesta al mundo. Los tipos intuitivos tienden a buscar el significado trascendente del sufrimiento, mientras los tipos sensación se concentran en su manifestación concreta. Los tipos pensamiento buscan una comprensión racional, mientras los tipos sentimiento exploran su dimensión valorativa. Ninguna de estas actitudes es inherentemente superior. Cada una ofrece una perspectiva parcial que debe ser complementada por las demás para alcanzar una visión integral del sufrimiento. El mecanismo de la proyección, mediante el cual atribuimos a otros aspectos no reconocidos de nosotros mismos, sustenta gran parte del sufrimiento humano. Jung observó que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a un entendimiento de nosotros mismos. Tus reacciones emocionales intensas, ya sea de admiración excesiva o de aversión visceral, revelan aspectos de tu sombra que buscan reconocimiento e integración. Aprende a ver tus relaciones como espejos que reflejan dimensiones ocultas de tu ser, y descubrirás que muchas formas de sufrimiento interpersonal son en realidad invitaciones a reclamar proyecciones y expandir tu autoconocimiento. El fenómeno de la inflación y deflación del ego explica fluctuaciones desconcertantes en tu relación con el sufrimiento. La inflación ocurre cuando el ego se identifica con contenidos arquetípicos, experimentando una sensación ilusoria de poder y trascendencia que inevitablemente colapsa en su opuesto, la deflación, donde el ego se siente insignificante y abrumado. Este ciclo de grandiosidad y desesperación solo puede ser interrumpido mediante el reconocimiento humilde de los límites del ego, combinado con una apertura receptiva hacia el self, ese centro organizador de la psique total que trasciende y contiene al ego. La transferencia, ese fenómeno por el cual proyectamos aspectos inconscientes en figuras de autoridad, revela dimensiones cruciales de nuestro sufrimiento no procesado. Jung expandió la comprensión freudiana de la transferencia, reconociéndola
no solo como un obstáculo a superar en el proceso terapéutico, sino como una manifestación del anhelo arquetípico de completitud. Las proyecciones-transferencias no son meros errores perceptivos, son expresiones simbólicas de un impulso teleológico hacia la integración psíquica. Aprender a reconocer y retirar estas proyecciones constituye un aspecto fundamental en la transformación del sufrimiento en conciencia expandida. El diálogo consciente con el inconsciente representa una práctica central en el proceso de transformación. Jung desarrolló técnicas como la imaginación activa, donde se establece una conversación entre la conciencia y las imágenes autónomas del inconsciente. A diferencia de la fantasía pasiva, que es un monólogo del ego, la imaginación activa permite que emerjan voces y figuras independientes de tu voluntad consciente. Este diálogo puede revelar aspectos del sufrimiento que permanecen inaccesibles al pensamiento discursivo, ofreciendo perspectivas sorprendentes y liberadoras que catalizan la transformación psíquica. La relación entre trauma y transformación ilustra la potencialidad alquímica del sufrimiento. Jung reconoció que las experiencias traumáticas, aunque dolorosas, pueden actuar como iniciaciones involuntarias que quiebran las estructuras rígidas de la personalidad y abren caminos hacia dimensiones más profundas del ser. Sin embargo, esta potencialidad transformadora solo se activa cuando el trauma es confrontado e integrado conscientemente, no cuando es reprimido o disociado. La diferencia entre un trauma que fragmenta la psique y uno que cataliza su expansión radica en la calidad de presencia consciente que puedes mantener durante y después de la experiencia. El concepto de la sombra de oro revela un aspecto frecuentemente ignorado del sufrimiento psíquico. No solo reprimes cualidades consideradas negativas, sino también potencialidades luminosas que amenazan el statu quo de tu adaptación social. Capacidades como la creatividad espontánea, la intuición profunda o la autoridad natural pueden ser relegadas a la sombra cuando el entorno temprano las desalienta o penaliza. El sufrimiento neurótico surge no solo de negar lo oscuro, sino también de vivir por debajo de tu potencial luminoso. La integración de esta sombra de oro libera energía vital previamente atrapada en la represión, permitiéndote acceder a recursos internos que transforman fundamentalmente tu relación con el sufrimiento. La paradoja central en la transformación del sufrimiento es que aquello que más temes enfrentar contiene precisamente lo que necesitas para liberarte. Jung lo expresó sucintamente: lo que resistes persiste, lo que aceptas se transforma. Cuando te permites habitar plenamente tu experiencia de sufrimiento, sin resistencia ni identificación, descubres que el dolor no es una entidad sólida y permanente, sino un proceso fluido que naturalmente se transmuta cuando es plenamente acogido. Esta paradoja fue captada por tradiciones contemplativas milenarias que Jung estudió. Solo al abandonar la búsqueda de liberación del sufrimiento se hace posible su auténtica transformación. La dimensión cíclica del proceso transformativo contradice la expectativa moderna de progreso lineal. La individuación no avanza en línea recta, sino en espiral, revisitando periódicamente los mismos temas fundamentales, pero desde niveles más elevados de integración. Jung observó que la conciencia no se crea de una vez para siempre, sino que se recrea en cada momento. No existe un estado final de liberación permanente del sufrimiento, sino una capacidad creciente para relacionarse con él desde una conciencia expansiva que puede contener y transformar incluso las experiencias más dolorosas. La función del guía interior.
lo que Jung llamaba él. Estas figuras arquetípicas emergen desde el inconsciente en momentos de crisis, ofreciendo orientación que trasciende las limitaciones del pensamiento egoico. No son proyecciones fantasiosas, sino manifestaciones de inteligencia psíquica autónoma que facilitan el proceso de individuación. Aprender a reconocer y dialogar con estas figuras interiores proporciona un apoyo invaluable durante las fases más intensas del sufrimiento transformador, cuando las referencias habituales se disuelven y emerge un nuevo ordenamiento psíquico. La muerte simbólica y el renacimiento constituyen el patrón fundamental de toda transformación profunda. Jung reconoció en los mitos universales de muerte y resurrección expresiones del proceso arquetípico de renovación psíquica. El sufrimiento más intenso a menudo precede a saltos cuánticos en la evolución de la conciencia, como si la estructura previa de la personalidad necesitara desintegrarse para que emerja una configuración más expansiva. Este proceso no puede ser forzado ni acelerado. Tiene su propio tiempo orgánico que debe ser respetado. La sabiduría consiste en reconocer cuando estás en una fase de muerte simbólica y confiar en la inteligencia inherente de la psique para guiar el proceso hacia un eventual renacimiento. La síntesis creativa entre opuestos representa la culminación del proceso transformador. Jung denominó coniunctio oppositorum a esta unión de contrarios que trasciende la dualidad sin negarla. No se trata de eliminar la polaridad entre sufrimiento y alegría, sino de descubrir un tercer espacio que los contiene y trasciende simultáneamente. La capacidad para experimentar plenamente ambos polos sin identificarse completamente con ninguno constituye la verdadera libertad psicológica. Es entonces cuando el sufrimiento deja de ser un problema a resolver y se convierte en una dimensión integral de una conciencia expansiva que abraza la totalidad de la experiencia humana en su gloriosa complejidad. El verdadero cese del sufrimiento no consiste en su ausencia, sino en una relación radicalmente transformada con su presencia. Como un alquimista que convierte metales básicos en oro, has aprendido a transmutar el plomo del dolor inconsciente en la luminosidad de la conciencia expandida. Jung lo expresó con precisión cuando afirmó: no es la ausencia de sufrimiento lo que caracteriza a la persona psicológicamente madura, sino su capacidad para extraer sentido, incluso de sus experiencias más oscuras. Este es el secreto que las filosofías superficiales de la felicidad han ocultado. Tu dolor, cuando es atravesado conscientemente, se convierte en el catalizador de tu despertar. La individuación, ese proceso que Jung consideraba el propósito central de la existencia humana, no promete eliminar el sufrimiento, sino integrarlo en una totalidad significativa. Aquello que te hacía sufrir intensamente desde la fragmentación ahora puede ser sostenido dentro de un contenedor psíquico más amplio. Es como si tu ser se hubiera expandido lo suficiente para abrazar incluso las experiencias que antes amenazaban con destruirte. Esta capacidad para contener paradojas y tensiones sin fragmentarte es la verdadera marca de la madurez psicológica, lo que Jung llamó la realización del self. La sombra, una vez integrada, deja de proyectarse en el mundo exterior como fuente de amenaza y persecución. El mundo ya no aparece poblado por enemigos y obstáculos, sino por espejos que reflejan aspectos de tu propio ser en constante evolución. No es que los desafíos desaparezcan, sino que tu relación con ellos se transforma fundamentalmente. La energía previamente gastada en resistencia y proyección ahora está disponible para la creación y la presencia consciente. Como señaló Jung,
Conocer tu propia oscuridad es el mejor método para lidiar con las oscuridades de otras personas. Los arquetipos que antes operaban inconscientemente, arrastrándote a dramas repetitivos de sufrimiento, ahora son reconocidos como fuerzas psíquicas autónomas con las que puedes relacionarte conscientemente. La diferencia crucial es la calidad de conciencia que traes a esta relación. Ya no eres un vehículo pasivo para la expresión de patrones arquetípicos, sino un participante consciente en el despliegue del drama cósmico que se manifiesta a través de tu psique individual. Este despertar a la dimensión mítica de tu existencia transforma el sufrimiento personal en participación consciente en el misterio de la vida. El inconsciente, que antes parecía una fuerza amenazante y caótica, ahora se revela como un socio creativo en tu evolución psíquica. Jung describió esta nueva relación como un diálogo permanente entre conciencia e inconsciente, donde ninguno domina al otro. Es una danza dinámica de revelación y receptividad, donde las dimensiones más profundas de tu ser pueden comunicarse con tu conciencia a través de símbolos, sueños e intuiciones. Esta colaboración consciente con las fuerzas creativas del inconsciente es lo que permite la continua renovación y expansión de tu ser, incluso en medio de las inevitables dificultades de la existencia. La sincronicidad, esas coincidencias significativas que desafían la causalidad mecánica, comienza a manifestarse con mayor frecuencia cuando abandonas la resistencia al flujo natural de la vida. No es que estos eventos no ocurrieran antes, sino que tu conciencia expandida ahora puede percibirlos y apreciar su significado. El universo parece responder a tus estados interiores con una inteligencia que trasciende la comprensión racional. Esta experiencia de participación en un orden significativo más amplio no elimina el sufrimiento, pero lo sitúa dentro de un contexto que lo hace soportable e incluso valioso. El sufrimiento neurótico, ese dolor que surge de la resistencia al dolor, se disuelve cuando aprendes a estar plenamente presente, incluso en los momentos más difíciles. Jung distinguía entre sufrimiento necesario y sufrimiento innecesario. El primero es inherente a la condición humana y contiene semillas de crecimiento. El segundo es un producto de la evasión y la resistencia, y solo genera más sufrimiento. Al cultivar la capacidad para habitar plenamente tu experiencia, sin contraerla, ni inflártela artificialmente, descubres que gran parte de tu sufrimiento era en realidad una elaboración secundaria sobre la experiencia primaria del dolor. Tu creatividad se libera cuando ya no necesitas gastar energía psíquica en reprimir aspectos inaceptables de ti mismo. Jung observó que la creatividad surge precisamente de la tensión entre conciencia e inconsciente. Cuando esta tensión ya no es experimentada como amenaza, sino como campo fértil de posibilidades, emerge una expresión creativa que no busca escapar del sufrimiento, sino transmutarlo en formas que enriquecen tanto tu vida individual como la conciencia colectiva. El arte, en su sentido más profundo, no es distracción, sino alquimia psíquica. Las relaciones se transforman fundamentalmente cuando ya no proyectas tu sombra en los demás. Jung afirmó que el encuentro con otra personalidad es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Esta transformación mutua solo puede ocurrir cuando estás suficientemente presente en tu propia experiencia, sin usar las relaciones como escape de tu sufrimiento, ni como pantalla para tus proyecciones inconscientes. La auténtica intimidad emerge cuando dos seres se encuentran en su vulnerabilidad esencial, sin expectativas de que el otro complete o salve lo que solo puede ser integrado desde dentro.
Finalmente, descubres que aquello que buscabas desesperadamente, fuera de ti, alivio, paz, plenitud, estaba siempre accesible en tu interior. Como Jung señaló, tu visión se aclarará solamente cuando puedas mirar en tu propio corazón. Quien mira afuera, sueña. Quien mira adentro, despierta. Este despertar no es un estado permanente, sino un proceso continuo de muerte y renacimiento, de apertura cada vez más profunda a la totalidad de tu ser. Y en este proceso interminable de devenir, descubres que el sufrimiento no era tu enemigo, sino tu más profundo maestro, aquel que te guió a través de la oscuridad hacia la luz de tu verdadera naturaleza. Si este viaje de transformación ha resonado en las profundidades de tu ser, no permitas que termine con estas palabras. Al igual que Jung, descubrió que los símbolos más poderosos emergen cuando menos los buscamos. La verdadera transformación ocurre en los espacios cotidianos de presencia y autenticidad. Da el paso de compartir este mensaje con aquellos que también buscan trascender su sufrimiento. Suscríbete para continuar esta exploración de las dimensiones ocultas de la psique humana. Como expresó Jung, un ser humano no iluminaría nada si las oscuridades no lo cobijaran también. En el acto de compartir tu propia luz, contribuyes a la iluminación gradual de la conciencia colectiva de la cual todos formamos parte.